Este encuentro nace de la visión, de la voluntad y de la valentía de corazones que saben que existe caminos de paz, caminos de armonía y caminos de solidaridad. Caminos que podemos transitar a pesar de nuestras diferencias confesionales. Y preocupados por la violencia que se vive en el mundo, incluyendo nuestro país, preocupados por la muerte, reclamamos que pueda haber paz y que pueda haber armonía. Y así quisimos hacerlo, afirmarlo desde aquí, desde Tejicón, desde Bayamón, Puerto Rico, al mundo. En esta noche nos honramos en tener con nosotros al rabino José Marzal. El nombre en que fue inscrito en su conversión al judaísmo es Joseph Ben Abraham, que significa José, hijo de Abraham. Es ingeniero retirado, es escritor del libro La Fe del Judaísmo Universal, lleva 30 años casado con Wanda Santiago y tiene 2 hijos, Samuel y David. Samuel lo acompaña esta noche. Rabino Marzal, este espacio es suyo. Él va a reflexionar, él va a orar y él va a tener su fe a bendecirnos en esta noche. Quiero comenzar dándole gracias al pastor, a la hermana, por abrirnos las puertas de este templo y a la comunidad musulmana por haberme invitado. Tengo que admitir que me siento como familia cuando estoy entre musulmanes, por común de la comunidad, y sé que tienen mucha gente noble que debe hacer una contribución bien positiva a Puerto Rico. Quiero comenzar diciendo, citando en hebreo, una pequeña porción del Salmo 133, final de la corta disertación. Prometo que no voy a tomar más de 10 o 12 minutos. Voy a completar lo que leo ahora. Y dice así: Hine mató humanán, Shebelahim Galgahat. Mirad cuán bueno y cuán placentero es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, versículo 1. Quiero comenzar sin aclarar que la fe judía no reclama la exclusividad de la verdad. La tradición judía dice que todos los justos, de todas las naciones, de todas las religiones del mundo, van a tener parte en el Olam Haba. Eso que significa el mundo que ha de venir. Y no solo eso, sino que la fe judía, esa misma tradición, dice que el hombre sabio es aquel que está dispuesto a aprender de todos, porque nadie tiene posición exclusiva de toda la verdad. Si fuera así, seríamos dioses. Solamente Dios tiene toda la verdad. Nosotros somos seres humanos que estamos tratando de aprender de Dios. El primer verso del libro de Génesis dice de la siguiente manera: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Este verso es normalmente traducido al castellano como: en principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el idioma hebreo, en ese idioma, la palabra hebrea Bereshit, que traducimos al castellano como en el principio, también significa con el principio. En otras palabras, el primer verso de la Escritura muestra que cuando Dios fue a crear los cielos y la tierra, lo hizo de suerte que reflejasen el principio, es decir, el más importante de todos los principios. ¿De qué principio se nos habla? Afortunadamente, la lengua hebrea provee la contestación a esta pregunta. Y es que el hebreo de la Escritura no contiene vocales, de suerte que la palabra shaman, que el texto interpreta como cielos, también puede interpretarse como la conjugación de 2 palabras hebreas distintas. La primera de esas 2 palabras es la palabra hebrea esh, y esh significa fuego. Y la segunda de esas palabras es main, lo cual significa agua. Y si meditamos cuidadosamente en esto, nos hará perfecto sentido. Es que nuestros ancestros
desconocían que el Sol se hallaba a 93 millones de millas de la Tierra. Es decir, cuando los antiguos israelitas miraban hacia los cielos, veían una bola de fuego, moviéndose entre nubes cargadas de agua, maíz. Pero aquellos israelitas sabían que el agua apaga el fuego y que el fuego a su vez evapora el agua. Así que ellos se preguntaban, pero ¿cómo pueden dos cosas antagónicas coexistir en armonía? ¿Cómo es posible que no se destruyan entre sí? Y la conclusión a la que arribaban era que si dos enemigos naturales, como lo son el fuego y el agua, lograban coexistir en paz, era porque, entre comillas, ya moraban en los cielos. Es decir, que aquel principio que el Creador hizo plasmar en los cielos, como intimando que era el más alto e importante de todos los principios, era que los cielos, Shammai, son el lugar reservado para aquellos que, a pesar de poder ser enemigos naturales, viven en paz los unos con los otros. Es por esto que el salmista David dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué concluye diciendo el pasaje? ¿Qué concluye diciendo el salmo? Porque allí envía el Señor bendición y la vida eterna. Salmo 133, versos 1 al 3. De este modo, la Escritura hebrea enseña que desde una perspectiva divina, cuando los hombres viven en paz y armonía, ya han entendido el mayor de todos los principios y ya están capacitados para, por así decirlo, morar en los cielos. Curiosamente, una de las parashot, y parashot es el plural de parashá, el nombre que los judíos damos a la porción de la Torah que leemos cada Shabbat. La parashot para este Shabbat se llamaba Kitabu. Y la parashá que se lee cuando se aproxima la fiesta judía de Rosh Hashanah. De paso, Kitabu significa cuando entres. ¿Cuando entres dónde? Cuando entres a la tierra de Canaán. En la mentalidad hebrea, entrar a la tierra de Canaán era prototipo de entrar a lo que en la cultura hebrea se conoce o se denomina como el Olam Haba, el mundo que ha de venir, la vida eterna. Es decir, Olam Haba y entrar al mundo que ha de venir o morar en los cielos es lo mismo. Canaán es prototipo de alcanzar la victoria, de llegar a esa meta, ese cielo que todos queremos ya. Todos queremos eventualmente terminar en los cielos. ¿Alguien quiere terminar de otro lado? Como el excelente líder que era nuestro maestro Moisés, Shalom sea con él, anhelaba que el pueblo hebreo morase permanentemente en esa tierra de Canaán. Él quería la bendición para su pueblo, él quería libertad de ese pueblo. Pero, como ya hemos indicado, el morar en los cielos conlleva nuestro compromiso con un estilo de vida donde vivimos en paz con nuestros semejantes. Y no podemos vivir en paz con ellos si les oprimimos injustamente, si no tenemos misericordia de su pobreza, si les tratamos con desprecio y arrogancia. No podremos vivir en armonía con nuestro prójimo y por ende tampoco podremos morar en los cielos si despojamos al prójimo de sus bienes, si tomamos por la fuerza su tierra, si masacramos a sus pequeños, si matamos injustamente a sus hijos, a sus mujeres y a sus ancianos. En la parashá Kitabu, Moisés enseñó esto a Israel cuando luego de prohibirles fabricar un ídolo, les advirtió que quien hiciese mal a su prójimo estaría bajo la maldición divina. Lo que nuestro maestro quería intimar era que todo aquello que pueda conducirnos a dañar al prójimo, sin importar si es una tierra, un templo, un líder o una ideología política, si nos conduce a hacer mal al prójimo, eso se ha convertido en un tipo de ídolo, pues nos aleja del camino que agrada al Creador. Como está escrito, y cito a nuestro maestro Moisés en la parashá Kitabu: maldito el hombre que hiciere cultura o imagen. ¿Qué continúa diciendo?
Maldito el que deshonrare a su padre. Maldito el que redujere el límite, es decir, tomar el terreno de su prójimo. Maldito el que hiciere errar al ciego. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, maltratándole. Maldito el que se acostare con la mujer de su prójimo. Maldito el que se ayuntare, entiéndase, teniendo intimidad sexual con una bestia. Maldito el que se acostare con su hermana. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para cumplirla. Pero en este supremo principio, propiedad exclusiva de la fe real, absolutamente no. Mire, tanto la noble tradición islámica como la cristiana incluyen esta misma verdad. Es que los evangelios escriben al maestro de Galilea, Shalom sea con él. Le habían dicho lo siguiente: así pues, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, porque esto es toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Del mismo modo, la tradición islámica escribe al profeta Muhammad, a pasar con él. Él había dicho lo siguiente: un hombre no es un verdadero creyente hasta que no ama para su hermano lo que ama para sí mismo. Sahih Muslim, hadith auténtico, narrado por Anas. Así, tanto los creyentes hebreos como los hermanos musulmanes y cristianos debemos ser fieles al principio más elevado de nuestros respectivos credos, absteniéndonos de dañar al prójimo inocente. ¿Qué significa esto en la práctica? Mire, esto significa que el soldado israelí, a quien su comandante o presidente envía a hacer daño a palestinos inocentes, entiéndase, niños, mujeres, enfermos y ancianos, debe abstenerse de obedecer la orden de su superior, como ilustra el relato de lo sucedido con los soldados que servían al rey Saúl, quienes rehusaron obedecer la orden de su comandante, quien les ordenaba matar a los inocentes sacerdotes de Noé. Como está escrito, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. ¿Y qué termina diciendo ese versículo? Pero los siervos del rey tuvieron temor de Dios y no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 17. Obviamente, la anterior verdad también es aplicable a soldados cristianos y palestinos, pues el temor del verdadero creyente al rechazo y al juicio del Dios infinito debe eclipsar su deseo de obtener el favor y la aceptación de los hombres finitos. ¿Qué otra cosa puede hacer un creyente a fin de crear armonía con su prójimo? Aguántese, por esto que le voy a decir es un poquito fuerte, ¿sabes? Me va a perdonar. Usted me dice lo que le voy a decir. ¿Qué otra cosa puede hacer un creyente a fin de crear armonía con su prójimo? Pues lo que la Escritura hebrea dice que hizo Salomón. Es decir, utilizar el matrimonio y la familia como medio para romper las barreras de enemistad y separación. Es que si el reino del sabio Salomón fue uno de larga y duradera paz, fue porque decidió emparentar con la nación privada. Es decir, casarse con las hijas de todas y cada una de las casas reales que le rodeaban. Es cierto que Salomón abandonó en su vejez el camino divino, pero la razón para ello no fueron sus mujeres, no fueron sus esposas, sino su secularidad. Entiéndase, el que eventualmente Salomón menoscabó el supremo principio de su religión hebrea. Esta secularidad llevó a Salomón a oprimir a su prójimo, abandonando así la fe. Y es por esto que luego de su muerte el pueblo israelita se queja ante Roboam, su hijo, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Primera de Reyes capítulo 12, verso 4. Pero a diferencia de lo sucedido con Salomón, esta iniciativa debe surgir de las masas. Es decir, cada palestino debe considerar la posibilidad de casarse y engendrar hijos con un israelita. Y cada israelita debe considerar la posibilidad de casarse y engendrar hijos con una palestina. Obviamente,
esta osada propuesta es más fácil de implementar en los países occidentales, donde las tensiones raciales y las presiones culturales no son tan intensas. Y esto queda demostrado con el caso del matrimonio entre Anthony Weiner, candidato judío a la alcaldía de Nueva York, y su esposa Uma Abedin, una creyente musulmana de origen indo-pakistaní, criada en Arabia Saudita. En nuestro carácter personal nos consta la existencia de casos similares aquí mismo en Puerto Rico. Casos como el del venerable y fallecido pastor cuya hija reside en Texas junto a su esposo judío. Todos estos son ejemplos que guían el camino a seguir. Un camino donde palestinos e israelitas terminan en tal grado de emparentamiento que sus descendientes dejan de percibirse como pueblos distintos y antagónicos y no pueden hacerse daño los unos a los otros sin sentir que lo que están haciendo es haciéndose daño a sí mismos, a su propia familia. En resumen, tanto judíos como palestinos debemos hacer nuestro mayor y más sincero esfuerzo por vivir en armonía, entendiendo que en ellos se decide nuestro futuro eterno. Como dice el pasaje que ya hemos citado, mirad cuán bueno y cuán placentero es habitar los hermanos juntos en armonía. Y de nuevo, ¿qué termina diciendo el pasaje? Porque allí envía a Adonai, el Señor, bendición y la vida eterna. ¿Y cuál es la forma de obtener esa armonía? Pues obedeciendo los mandamientos divinos que nos prohíben hacer mal a nuestros semejantes. Cuando nuestros pueblos abandonen el secularismo y se comprometan con vivir guiados por el norte moral y señalan las enseñanzas de las tres grandes tradiciones monoteístas, la justicia finalmente morará en la tierra de Canaán, haciendo que judíos y palestinos vivan en armonía. Como está escrito, y nos mandó a Adonai el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Adonai nuestro Dios y tendremos justicia. La justicia reinará en la tierra. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Deuteronomio capítulo 6, versos 24 al 25. Shalom Aleichem, Galcón Israel, la paz sea sobre vosotros, sobre Israel. Gracias. Muchas gracias. Vamos a cantar ahora. Antes de que un minutito. En sus programas hay unos cánticos que nos va a dirigir el pastor Carlos Negro, que probablemente nos acompañe en esta noche.
musulmana que ustedes obviamente la han detectado aquí en medio nuestro, de todos, niños, mujeres, hombres, le damos una cordial bienvenida. Y en esta noche va a estar con nosotros en una reflexión y también en oración, cánticos, el señor José Miguel Santiago Cardona. José Miguel es natural de Naguabo, Puerto Rico, es historiador, es presidente de la Sociedad Islámica de Puerto Rico, está casado con Ana Estrella y es padre de Valeria e Ismael. Bienvenido, José Miguel. José Miguel y sus acompañantes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. Me refugio en Dios, en la presencia de Satanás bendito, en el nombre de Dios, el más compasivo y misericordioso Dios. Bendice a Mahoma y a su familia como bendijo a Abraham y a su familia. Y exalte a Mahoma y a su familia como exaltó a Abraham y a su familia. Muy buenas noches. Gracias por habernos extendido la invitación. Es un gran honor y un orgullo para nosotros. Yo creo que si buscamos la historia de Puerto Rico, pocos eventos como estos han sucedido. Yo creo que en esta noche se hace parte de la historia, de la tolerancia y la congregación en Puerto Rico. La historia de la humanidad ha visto grandes momentos de esplendor, al igual que de tinieblas. Muchos han echado mano de los textos sagrados para construir o justificar destruir. Pero, ¿qué fuerza es más característica de la religión? En cuanto al Islam, ¿puede nuestra teología hablar de unión? ¿Pueden nuestras teologías permitirnos vivir en unión? He dividido el asunto en tres temas principales. El primer tema es la teología islámica sobre la unión. El segundo punto es la práctica concreta, cómo se lleva a cabo esa unión. Y el tercer punto es la responsabilidad del ser humano ante ese mandato de Dios. Le pido a Dios Todopoderoso que sea de su agrado y fomente en nuestros corazones la paz y el amor en el alma. Para hablar sobre el primer punto hay que explicar que la teología islámica se basa en dos fuentes principales. La principal de ellas es el Sagrado Corán y la segunda es la tradición del profeta Mahoma, o Muhammad, como se le dice al profeta Mahoma. En el Corán encontramos el siguiente verso. Y los musulmanes creen que Dios es quien ha dictado estos versos. Proviene directamente de Dios y el profeta Muhammad repite. Dios dice en el Sagrado Corán: es verdad que te inspiramos, al igual que inspiramos a Noé y los profetas anteriores a él, y también inspiramos a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, las tribus, Jesús, Jonás y Salomón, y a David, al cual le dimos los salmos. Este verso está creando en esta comunidad de creyentes el sentirse parte de una comunidad más grande.
no el tener el exclusivismo en tu corazón. Pero también nos dice el Sagrado Corán, es cierto que aquellos que han creído, y los judíos, sabeos y cristianos, que crean en Allah, en Dios, y en el último día, y obren con rectitud, no tendrán que temer ni sentir tristeza, no tendrán tristeza en el día del juicio. Esto es una invitación no solamente a los musulmanes, sino a todo el creyente, porque fíjense que en toda la oración está el creyente envuelto, donde nos invita a vernos como una sola comunidad. El Corán, hay un verso que me llama mucho la atención. Dice, ustedes que creen, ¿a quién no invita? Digo ustedes los musulmanes, ustedes los judíos, los cristianos, no. Ustedes que creen. Y en el verso anterior, que es lo que nos decía, los que creen en Dios y en el último día. Así que ustedes que creen en Dios y en el último día, sean pacientes, perseveren en la paciencia y sean firmes y teman a Dios para que puedan tener éxito. De esta forma, quiero hacer estos son un resumen de los versos del Corán, son muchísimos otros versos que el Sagrado Corán habla acerca del unión. Pero también tenemos dichos del profeta. El profeta también habló acerca de la unión. Y dice, dijo el profeta Mahoma, la paz con él, aquellos que crean en Dios y en el último día. ¿A quién se limita esto? A todo el que cree en Dios y en el último día. Que sean generosos con sus vecinos. ¿Qué vecinos? ¿Los musulmanes solamente? ¿O los judíos? ¿O los cristianos? No, con sus vecinos. Dicho sea de paso, los vecinos del profeta eran judíos y cristianos. Y el profeta Mahoma, la paz con él, dijo, el ángel Gabriel me ha insistido tanto en tratarlos bien que creo que los tengo que añadir en el testamento. Dice, aquellos que crean en Dios en el último día, que sean generosos con sus vecinos. Y aquellos que crean en Dios en el último día, que sean generosos con sus huéspedes. Pero esto no puede quedar en una sola idea, esto tiene que traducirse en una acción. Por eso es que el profeta, viendo a uno de sus compañeros, se le acerca y le dice, posees dos cualidades que Dios ama. Ellas son la clemencia y la tolerancia. En un mundo donde estas palabras ya han perdido su valor y su significado, Mahoma le está diciendo a uno de sus compañeros, una línea tan simple y tan cargada, posee dos cualidades que Dios ama, la clemencia y la tolerancia. De esta forma podemos ver y ver ya que el Corán destila hacia los musulmanes una innata comunión con nuestros hermanos, sean judíos, sean cristianos. ¿Puede nuestra creencia en Dios compartirse? Muchas personas piensan que nosotros adoramos a otro Dios, que Allah es nuestro Dios. Allah es solo el nombre árabe de Dios. ¿Cómo decir en inglés God? Nadie dice aquí, los ingleses adoran a otro Dios que se llama God, ¿no? Dios, God, Allah, mismo nombre para tres idiomas. Podemos tener algo en común nosotros, sentirnos en común, cuando los cristianos, ¿puedo sentir algo en común con él? ¿Sí? Se le preguntó al Maestro Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él contestó, escucha a Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. También encontramos en Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dice el Sagrado Corán, en uno de los últimos capítulos, di Dios es uno. Di Dios es uno. De esta forma la creencia en Dios no nos separa, al contrario, nos tiene que unir. Porque hemos visto que tanto en Isaías como Jesús, como el Corán, está abogando por la misma creencia en un solo Dios. La práctica de unión no puede ser
un mero cliché filosófico. No podemos aquí hablar de filosofía sin tener algo concreto en que se basa esa práctica. Podemos recordar, por ejemplo, el hermano nos habla de que los judíos y los musulmanes contraen matrimonio para que a lo mejor así subsanan. Pero yo les voy a traer algo que ocurrió en Israel. Judíos y musulmanes intercambiaron sus bebés recién nacidos para que la madre judía lactara al niño musulmán y la madre musulmana lactaba al niño judío. ¿Por qué? Porque nuestras tradiciones enseñan que una mujer que lacta por cierta cantidad de veces a un niño que no es su hijo, eso lo hace su hijo. Y sus hijos son hermanos, se llaman hermanos de leche de sus hijos. Pero si usted ve a esta niña aquí y ven a mi hija y a mi hijo, ellos son hermanos de leche. Porque mi esposa la lactó a ella cierta cantidad de veces y ahora ellos son hermanos. Y tienen iguales estatutos de hermanos. Si pudiéramos recobrar esta tradición nuevamente, si pudiéramos recobrarla. El profeta Mahoma, la paz con él, llevaba siempre la acción, la palabra siempre le llevaba a la acción. No fue un profeta de palabras solamente, sino un profeta de acción. ¿Cómo se vio esa unión, esa palabra traducida en acción? Mahoma vivía en un desierto inhóspito, cruel, donde había 100 milenios de lucha y guerra tras guerra. De ahí surge el profeta Mahoma, la paz con él. Cuando llega a Medina era un lugar, una ciudad llena de paganos judíos, y los musulmanes entraban. Lo primero que hace el profeta es hacer lo que se llamó el pacto de Medina. ¿Qué es el pacto de Medina? Dicen los que saben que es la primera constitución en la historia de la humanidad. La primera vez que un pueblo pacta y dice, bajo estos estatutos nos dirigimos. Son 47 cláusulas, en las que cada una de ellas, la tolerancia es el principal punto. Hasta el punto de decir, como estatutos, los musulmanes y los judíos somos una sola nación. ¿Qué quiere decir esto? Quien les haga daño, yo estaré ahí para ayudarles. Y yo no defenderé a quienes hagan daño. Y viceversa. Este hecho es tan revolucionario en la península arábiga, tan revolucionario, que lo estamos mencionando ahora hace 1435 años después. Pero no solamente el profeta pactó con los judíos, también hizo un pacto con los bizantinos. Los bizantinos son, en este momento de la historia, lo que representa la cristiandad, o el poder cristiano más grande en este momento. Y el profeta Mahoma, la paz de Dios, hizo un pacto con ellos. Y me gustaría leérselo, porque yo creo que es algo formidable. Y que muy pocos cristianos, y lamentablemente sin excusa, muy pocos musulmanes desconocemos. El profeta Mahoma pactó lo siguiente. En esta parte se dirige a los cristianos. Dice, este es un mensaje de Muhammad, hijo de Abdullah. Y me quiero detener aquí un momento. Cuando Mahoma redactaba algo decía, cuando Mahoma redactaba una carta oficial decía, este es un mensaje de Muhammad, el profeta de Allah. O este es un mensaje de Muhammad, el mensajero de Allah. Sin embargo, al dirigirse a los cristianos dice, este es un mensaje de Muhammad, hijo de Abdullah. ¿Por qué? Porque él está estableciendo que la creencia no va a ser un impedimento para alcanzar la paz. Dice, este es un mensaje de Muhammad, hijo de Abdullah, como un acuerdo con aquellos que adopten el cristianismo, sean de cerca o de lejos. Les decimos, estamos con ustedes. Ciertamente yo, los siervos de Dios, los ayudantes y mis seguidores los defenderán. Porque los cristianos son mis ciudadanos y por Allah. Y añado a esto que es el máximo juramento que un musulmán hace. Y por Allah. Porque si no lo cumplo, Dios me cuestiona en el día del juicio. Y por Allah, no busco nada que les ofenda. Esta segunda parte se dirige hacia los musulmanes y dice, ninguna coacción debe ser ejercida sobre ellos. Ninguno de sus jueces se removerá de sus puestos, ni los monjes en sus monasterios. Nadie destruirá sus casas de adoración,
o dañarlas, o robar algo para llevarlo a la casa de los musulmanes. Si alguien transgrede este tratado, habrá quebrado el pacto de Dios y desobedecido a su profeta. En otras palabras, está fuera de la religión, no es de la religión. Ciertamente, ellos son mis aliados y me tienen de su lado en todo aquello que odian. Nadie los obligará a viajar u obligarlos a luchar. Los musulmanes lucharán por ellos. Si una mujer cristiana desea casarse con un musulmán, debe hacerse bajo el consentimiento de ella y no se le puede prohibir visitar el templo para adorarla. Sus iglesias deben ser respetadas, no debe impedírseles prepararlas ni prohibirles que tomen pactos que ellos consideren sagrados. Y esta es la parte final, y es la más trascendental de todo el pacto. Nadie de la nación de los musulmanes debe desobedecer este pacto hasta el día del juicio. ¿Qué significa? Nunca ningún musulmán puede desobedecer este pacto hecho hace 1435 años. Cuando una persona dice, conviértete al Islam o muere, lo que hay que decir es, conviértete tú primero. Conviértete tú primero, honra el pacto. Encontramos también en la historia un suceso interesante, cuando el califa Omar al-Khattab, que ahora se complazca de él, conquistó Jerusalén. Jerusalén estaba en manos de los romanos. Omar al-Khattab conquista la ciudad, los expulsa. En ese momento el templo se utilizaba de basurero, el basurero de la ciudad. Omar ordena a los musulmanes limpiar el templo y daba una invitación a los judíos a que volvieran a adorar al templo. Es que la idea de la unión no puede quedarse ahí. La idea de la unión es algo que me da poder sobre todo los demás. La idea de la unión es un poder que me da el mismo aquí y el hacerme feliz que tú seas feliz. Cuando él terminó con los judíos, un cristiano le dice, mira, ya es hora de oración, ven, ora en nuestra iglesia. Como agradecimiento, y le dice, no, porque temo que si oro aquí, en el futuro los ignorantes van a reclamarla y se las quitan. Yo mejor oro en otro lugar, yo oro en el suelo. Así de esta forma, el compañero Omar demostraba que la unión es posible. Y es posible con respeto. Y así como santificó el templo, protegió también los lugares sagrados de los judíos. Y la pregunta es, bueno, pues sí, es que esto ocurrió hace 1400 años. ¿Es posible hacer semejante cosa ahora? ¿Es posible que ahora podamos vivir esa altura del nivel de la solidaridad, de la tolerancia? Bueno, yo creo que esta actividad es prueba de ello. Como también lo es que durante la revolución en Egipto, cuando estaba el pueblo se tiró a la calle a quitar al dictador, cuando los musulmanes iban a rezar, ahora que es el momento donde más vulnerables estamos, porque estamos orando. ¿Qué hicieron los cristianos? Rodearon a los musulmanes y se aguantaron de sus manos para protegerlos, porque ellos entienden de que este es mi hermano y si no lo protejo a él, me estoy haciendo daño a mí. ¿Y qué sucedía cuando se llenaban las iglesias de cristianos? Y es donde más vulnerables estaban. Los musulmanes rodeaban las iglesias, aguantándose de las manos para proteger a sus hermanos. ¿Qué sucedió en Jerusalén en el 2010 con la gran sequía que hubo? Jerusalén hubo una sequía inmensa que duró mucho tiempo. Y la prensa reseñó que rabinos, líderes cristianos y líderes musulmanes se unieron para rezar para la lluvia, para pedirle a Dios que dejara caer la lluvia. Oye, pero es que cuando pero es que hay que sufrir una catástrofe para ver que hay que estar unidos. Es que hay que sufrir una guerra para saber que tenemos que ser una sola comunidad. No, se puede hacer también en la paz. Necesitamos unirnos en la paz, para que cuando vengan los conflictos difíciles o el tiempo difícil, ya estamos uno al lado de otro.
El Sagrado Corán nos dice, Dios nos dice en el Sagrado Corán, yo pude hacerlos a toda la humanidad, una sola comunidad, un solo pueblo, una sola nación, con una sola idioma, con una sola religión. Y nos dice, pero no lo hice así. Dios nos dice, yo pudiendo hacerlo a todos ustedes uno solo, decidí hacer los pueblos y tribus diferentes. ¿Para qué? Para que se conozcan. Porque esa es nuestra responsabilidad como ser humano. El humano fue colocado como el jalifa de la creación, el líder de la creación. ¿Por qué fuimos colocados en la tierra como los líderes? Para que pudiéramos desarrollar la característica que nos hace únicos, el poder adorar a Dios y el sembrar la justicia y el amor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces aquí ahora? Nuestra responsabilidad. Aquí en Puerto Rico ahora en el 2014, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y ahora la primera responsabilidad es cambiar la narrativa histórica, cambiar la forma en la que se cuentan las cosas, cambiar el enfoque que se le da a las cosas. Oigan bien, toda narrativa histórica, todo lo que se cuenta y cómo se cuenta siempre tiene un propósito y siempre tiene a alguien que va a beneficiar. Si buscamos la narrativa histórica que impera ahora mismo en los medios de comunicación, ¿a quién le beneficia esa guerra y esa división? ¿A quién le beneficia comentar y poner presión sobre esa guerra y esa división? Es nuestro deber cambiar esa narrativa. Es nuestro deber, no piensen que salimos de aquí sin nada. Salimos de aquí con el trabajo de cambiar mi perspectiva sobre el judío, de cambiar mi perspectiva sobre el cristiano, oye, de cambiar mi perspectiva sobre el musulmán, porque si lo hago así entonces, al cambiar mi perspectiva, ¿a quién beneficio? En nombre de quién hago. Yo lo que pido es que sea Dios, ¿verdad? Que sea el propósito. Así como el hermano decía que el hacer el bien es que nos va a alcanzar el paraíso, bueno, pero vamos a comenzar a hacer el bien cambiando nuestra narrativa histórica. Dice el Sagrado Corán que Dios elevó los cielos y los fijó en perfecto balance. Luego de decirnos esto, dice, para que ustedes no transgredan la balanza y la medida. O sea, si elevar los planetas es más complejo que hacer justicia, es lo que nos está diciendo. Elevar los cielos es más complejo que hacer justicia. Es su responsabilidad hacer justicia, no hay excusa frente a Dios de hacer justicia. El Islam enseña que otro mundo de justicia y paz es posible. Si algo nos enseña la vida de un profeta, como Jesús, Moisés, Muhammad, es precisamente esto. Este mundo no es el paraíso, pero Dios colocó al humano en la tierra para que así se esfuerce en crearlo. El cumplimiento de esta responsabilidad, esperamos que sean las obras que le presenten al Creador. La paz y misericordia de Dios sea con ustedes. Amén. Buenas noches. Ahora le vamos a poner un fragmento de Corán en árabe y luego que termina la recitación, yo le voy a leer en español lo que escuchamos en el يكاد زيتها
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Y lo acaban de escuchar, dice: Dios es la luz de los cielos y la tierra. Su luz es como una hornacina donde hay una lámpara. La lámpara está dentro de un vidrio y el vidrio es como un astro radiante. Se enciende gracias a un árbol bendito, un olivo que no es ni oriental ni occidental, cuyo aceite alumbra sin que lo toque el fuego. Luz sobre luz. Dios guía su luz a quien quiere. Dios llama la atención de los humanos con ejemplos y Dios es conocedor de todas las cosas. Buenas noches, mi nombre es Angélica. Yo soy parte del colectivo interreligioso de mujeres en Puerto Rico y para cerrar nuestra participación en la noche, quiero hacer con ustedes una súplica. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Gracias a Allah por bendecirnos con el regalo de los amigos. Gracias por permitirnos congregarnos para sanar heridas, darnos apoyo y crear lazos de solidaridad entre nosotros, tus criaturas. Es tu promesa, revelada en el Sagrado Corán, que judíos, cristianos, musulmanes, quienes creemos en ti y en el último día y quienes hacemos buenas obras, recibiremos la recompensa de morar eternamente en tu presencia. En esa promesa nos refugiamos, Allah. Por esa promesa estamos aquí, creando una comunidad de fe, donde se practique la coexistencia en amor. Allah, queremos seguir el ejemplo del profeta Muhammad, la paz sea con él, y prohibir el trato injusto que nace a raíz de la intolerancia religiosa. Venimos ante ti con un corazón limpio. Venimos ante ti en sumisión y obediencia. Dirígenos por el camino recto, el camino de la paciencia, el servicio y el amor. Amén. Camino es árido y desalienta, porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más los temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Si por mi cabeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Ánimo nos daremos a cada paso, ánimo compartiendo la sed y el vaso, ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido.
siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos que hoy eso se termina. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Habíamos invitado a una ministra protestante cristiana, la reverenda Yamina Apolinares. Yamina es pastora bautista, es psicóloga, es luchadora por los derechos de los más marginados. Conocemos a Yamina hace mucho tiempo. Es directora actualmente de la Corporación Milagro de Amor. Es amiga, es hermana y es una mamá de Mili y es la que va a hablar por el cristianismo en esta noche. El Señor les bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Es realmente un honor estar aquí y agradezco la oportunidad que me conceden de compartir esta breve reflexión. Hoy nos encontramos aquí, en este tiempo, en este momento histórico, afirmando nuestra fe y nuestra esperanza. Hoy hacemos un alto en este camino que las compañeras del colectivo interreligioso de mujeres en Puerto Rico han venido formando y al que nos invitan para la reflexión y la oración. Cuando pensé en el texto bíblico y obviamente como mujer pastora protestante, siempre pienso en un texto bíblico para cualquier reflexión que pudiese servir de base, de referente para esta reflexión. Uno vino rápidamente a mi mente. Le di vueltas y más vueltas y luego pensé descartarlo, porque es un texto duro, controversial, complejo. Sin embargo, no pude dejarlo de lado, así que les invito a que miremos lo que este texto tiene que compartirnos en esta hora. Y se encuentra en Mateo capítulo 15, comenzando en el versículo 27. Si desean, aquellos y aquellas que puedan se pueden poner en pie. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tu palabra nos convoca en esta hora, oh Dios. Y te pedimos que abras nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz, abra nuestras mentes para que podamos comprender tu mensaje, pero sobre todas las cosas, abre nuestros corazones de modo que seamos no solamente oidores, oidoras, sino hacedores, hacedoras de tu palabra. Por Cristo el Señor. Amén. Puedes ir.
No tenemos tiempo para abundar en el contexto de este pasaje, de modo que solo me limitaré a apuntar que la situación previa al encuentro con la mujer extranjera es una discusión sobre las leyes y tradiciones relacionadas con la limpieza, con lo que contamina y no contamina al ser humano. En otras palabras, es una discusión sobre quién pertenece y quién está excluido o excluida de la comunidad. Es interesante porque a paso seguido de esta discusión, es precisamente una de esas personas excluidas la que intercepta el camino de Jesús para pedirle por la salud de su hija. El diálogo que se da entre Jesús y esta mujer extranjera es uno sumamente revelador. Se nota un contraste entre el rechazo de Jesús de la petición hecha y por otro la solicitud de esta madre a modo de un reto insistente. Estoy segura que ustedes que han leído esta historia y posiblemente, al igual que las personas estudiosas del texto bíblico, también habrá una diversidad de opiniones con respecto a la figura de Jesús y sus palabras hacia esta mujer. Mujer que solo viene buscando salud para su hija, como tantos otros que se han acercado a Jesús. Ante el rechazo de Jesús a responder a su petición, la extranjera no se atemoriza. Al contrario, le deja saber que si la misericordia está como de migajas que se dejan caer al suelo, ella está dispuesta a doblarse y a recogerlas del piso si fuese necesario. La historia termina con el cambio en la postura de Jesús ante el reconocimiento de la fe de la mujer extranjera y la declaración de salud para su hija. He dado un brinco tremendo, ¿verdad? En un tiempo corto. Es evidente que uno de los o el tema principal de esta historia es la fe. Así que cabe preguntarnos, ¿cómo es la fe de esta mujer? Esta mujer ciertamente tenía fe. Esta mujer creía en sí misma y en lo que ella podía lograr a pesar de su condición de ser mujer. Si no, no se hubiese acercado a Jesús en una sociedad donde no era bien visto que una mujer se dirigiese a un hombre en público. Esa fe le permitió superar las normas sociales y religiosas y le dio la fuerza para salirse de la periferia y ubicarse en medio del camino del diálogo, del camino de la reflexión, elementos fundamentales para la reflexión. Parecería como si aquella mujer hubiese escuchado en su interior lo mismo que escuchó el escritor de la carta a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O como en otras traducciones dice, la voluntad de Dios, es decir, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto, lo amoroso, lo íntegro. Aquella mujer tenía fe en sí misma, pero aquella mujer también tenía fe en su hija y creía en el
valor de la vida de su hija, aunque no fuera un varón. Y por eso estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sacar del anonimato el sufrimiento de su niña, su hija, representativa de las personas más vulnerables y desfavorecidas. Aquella mujer estaba segura que otro mundo era posible para su hija, un mundo de salud y de vida. Aquella mujer tenía fe en su capacidad transformadora. El hecho de que estaba allí muy bien hablaba de su valentía y determinación. De hecho, en virtud de la transformación que anhelaba, fíjense ustedes en el texto, ni siquiera cuestionó un entendimiento que le ubicaba en una posición desventajada, porque aquella mujer no tuvo que cuestionar ni poner en entredicho la postura de Jesús, por difícil que fuera, porque no era un asunto de poner abajo a unos para subirse otros u otras. Aquella mujer comprendía que no necesitaba poner en entredicho la ley ni la tradición que Jesús representaba en aquel momento. Ella estaba dispuesta a explorar otras alternativas. Ella estaba dispuesta a dar otras miradas, a hacer otras reflexiones, desde las cuales los demás, en este caso Jesús, podían asomarse a la perspectiva de la extranjera, del extraño. Por eso estaba dispuesta a tomar unas migajas, porque las mujeres sabemos de migajas. Pan descartado, sustento desechado, para convertirlo en banquete de esperanza. Hermanas y hermanos, aunque parezca extraño, esta historia es de inspiración y de esperanza. Esta historia anima nuestra fe en esta hora, porque esta historia no es diferente a la nuestra. El momento en el que vivimos, este camino en el que nos encontramos, este camino está lleno de obstáculos y se da en medio de un contexto de luchas. Porque si todas las cosas estuviesen bien, si no hubiesen dificultades, no sería necesario, ¿verdad que no?, soñar, ni pedir, ni orar, ni trabajar por otro mundo. En nuestro mundo, como en el de la mujer cananea, como la extranjera, abundan las guerras y las luchas. En nuestro mundo, como aquel, perduran las discusiones sobre quién pertenece y quién no. En nuestro mundo, como aquel, abundan las tradiciones religiosas y sociales que nos han separado. En nuestra historia nos hemos enfrentado a grandes obstáculos, muchas barreras externas e internas, que se han levantado como velas de intolerancia, que nos han situado en un lugar o en otro de las vallas de exclusión. Han sido muchas las palabras hirientes y duras, y demasiados los esfuerzos tirados por el piso. Pero estamos aquí, alabado sea el Señor. Estamos aquí. Y estamos aquí porque somos mujeres y hombres de fe. Estamos aquí porque creemos que otro mundo es posible. Estamos aquí porque creemos que un mundo de diálogo conduce a un nuevo entendimiento, a nuevos entendimientos. Estamos aquí
porque creemos que es posible un mundo de respeto que nos permita ubicarnos en el lugar de la otra y del otro, y de sentirnos como hermanas y hermanos los unos y las otras. Estamos aquí porque vivimos de esperanza contra esperanza, confiando y poniendo nuestro ánimo, nuestras fuerzas y voluntad en la construcción de un mundo de justicia y de equidad que conduzca a la paz. Estamos aquí porque somos gente de fe. Creemos en Dios, Alá, el Shaddai, Elohim. Ese Dios que llamamos de maneras diversas, pero que es siempre fuerza amorosa, creadora y transformadora. Ese Dios presente en nuestras vidas y obrando a través de nuestras vidas. Estamos aquí porque tenemos fe en nosotros y nosotros, y en lo que el Espíritu de Dios, Espíritu consolador y sustentador, puede hacer en medio de nuestra existencia. Somos gente de fe, que creemos en el valor y lo sagrado de la vida. Y por eso no nos detenemos ante los intentos fallidos del pasado, sino que una y otra vez recogemos hasta las migajas de esfuerzos e ilusiones de tantos y tantos que han creído que es posible, y unimos nuestra fe, nuestras fuerzas, nuestro amor, nuestro compromiso para hacer aún de unas cuantas migajas que solo nos den unas migajas de amor, de fe, de respeto, de tolerancia, que solo nos den unas migajas de comprensión, de entendimiento, de solidaridad, que solo nos den unas migajas, que sabemos que el Dios de los cielos y de la tierra nos dará las fuerzas para hacer un banquete donde todos y todas podamos sentarnos en equidad, en justicia y en amor. Porque la Escritura finalmente nos dice que todo esto es posible porque el Dios en quien hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, es un Dios de amor. Y termino dejándoles con esa palabra del escritor de Primera de Juan. Amados, amadas, amémonos unos a otros, a otras, porque el amor es de Dios. Y toda persona que ama es nacida de Dios y conoce a Dios. Porque quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Amén. Mi nombre es Germán Pérez, también pertenezco al colectivo religioso de Mujeres en Puerto Rico y también pertenezco a la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo. Me toca tener el momento de oración, pero el momento de oración que voy a hacer incluye una oración de adolescentes alrededor del mundo pidiendo por la paz. Pero cierro con lo que yo entiendo que también debe ser parte de nuestra oración en este Puerto Rico 2014. Señor, estamos ante tu presencia para clamar y adorar tu nombre. Te pedimos que estés poniendo tus manos sobre el mundo, ayudando a cada país a salir adelante.
Dar consuelo a las familias que sufren de la injusticia de las tierras. Toca el corazón de los que matan y de los que responden con más muerte. Dios, nos preguntamos, ¿por qué los que hablan de ti van a la iglesia y oran, después matan o devuelven el mal por más mal? ¿Por qué se matan en tu nombre si eres la vida? ¿Por qué predican tu palabra si con sus obras hacen todo lo contrario? Dios, una vez más, ayúdanos. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Tú eres el único que tiene la respuesta. Seguiremos orando para que los que no te conocen o dicen que te conocen y hacen lo contrario a tus enseñanzas puedan abrir sus corazones y te den entrar. Te pedimos la paz. Jesús, te pedimos que no haya más desastres de los que hay. Que no haya guerras en ninguna parte del mundo y que no maten a más gente inocente. Te pedimos tu mano justa sobre las personas injustas y tu amor sobre los que odian. Ayúdales a ver que eres amor. Perdónales porque no saben lo que hacen. Ayúdanos, Dios de amor, de justicia, paz, misericordia y bondad, a ser ejemplo de todos estos valores para nuestra niñez, adolescencia y juventud. Personas que esta semana han sido insultadas y maltratadas de varias formas en este país. Ayúdanos también a que estos valores sean los que se manifiesten en todas las relaciones humanas, para que ninguna mujer más siga sufriendo violencia, no solo de su pareja, sino también de las estructuras pecaminosas que así lo permiten. Ayúdanos, Dios, a ser agentes de bendición y paz. Ayúdanos, Dios, queremos vivir en paz. En tu nombre, Dios, hemos orado. Amén. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todas también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil, hay muchas fuerzas que producen muerte. Nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todas también. Tú eres muy importante. La fuerza que hace hoy nos da la vida, obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos obliga a trabajar, su amor esparcir y las fuerzas juntas. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todas también. Tú eres muy importante, Gracias. Puedes sentar. Y ahora tenemos una actividad de cierre de nuestra compañera y hermana Sumala Digi, así que gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Buenas noches. Aparentemente tengo una hija danzante. Sí. Que la pueden reclutar en cualquiera de las iglesias.
Mi hijo parece que no sé si lo han visto para los padres, así que tengo un hijo judío y una hija cristiana. ¿Dónde están los niños? ¿Pueden pasar un niño para acá, por favor? Vente para acá, ven. Porque todos estamos aquí, ¿verdad? Por eso si miramos a estos niños, se nos haría muy difícil determinar quiénes son los musulmanes, quiénes son los cristianos y quiénes son los judíos. Incluso ellos son muy amiguitos unos de otros y comparten muchísimo unos con otros. Y si los ven jugando es mucho más difícil diferenciar entre unos y otros. Pero si le pregunta a cada uno qué es, ellos lo saben muy bien y cada uno va a decir: yo soy cristiana, yo soy judío, yo soy musulmán. Porque cada uno de los padres de estos niños se ha encargado de enseñarles su religión. Sin embargo, eso no es ningún obstáculo para ellos para ser amigos, para compartir, para disfrutar, para ser felices. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Qué se nos perdió en el camino? Cuando hemos dejado que nuestra religión se convierta en el punto que nos desune. Cuando hemos escuchado ahora las 3 ponencias de estas 3 maravillosas personas, donde nos dicen: nuestra fe nos une. Somos un mismo pueblo, somos creyentes, somos hermanos, nada nos desune. ¿Qué pasó en el camino? El propósito de esta actividad es llamar a esa reflexión, ser el primer paso para un futuro para estos niños, donde que yo sea musulmana, que tú seas judío, que tú seas cristiana, no sea un impedimento para que seamos hermanos, para que trabajemos juntos por causas justas, porque nos demos la mano cuando nos necesitemos, cuando nos visitemos, cuando estamos enfermos, porque un mundo mejor es posible. El colectivo interreligioso de mujeres les ha traído estas hermosas plantas que están aquí decorando el altar. Es un pequeño helecho y queremos que cada uno de ustedes se lo lleve. Esto simboliza el compromiso de cada uno de ustedes con un mundo mejor. Y esta plantita es como ese deseo en el corazón que hay que alimentar, que hay que cuidar, que hay que hacerlo crecer. Y eso será un símbolo de su compromiso. Usted toma esa planta, se la lleva para su casa y cuando usted ora dice: yo quiero que esta planta crezca como crezca mi corazón. Y que mi relación con Dios sea tan fuerte como esta plantita, que espero que no se desmueva. Así que si no está, usted no es muy plantita friendly, llévese una por si acaso. Pero es un inicio. Está bien, esta plantita es una plantita bebé. Y así está nuestro corazón, ese sentimiento bebé. Aproveche cuando se acabe esta actividad y hable uno con los otros. Pero no hable con la gente que usted conozca. Búsquese a alguien que usted no conoce aquí y déle la mano y diga: mira, yo soy fulanita, dame tu email. Tú estás en Facebook, me voy a conectar contigo. Hágalo. Aproveche esta actividad, porque esta actividad tiene que trascender. Dice cada una de las plantitas: esta planta representa el compromiso de hacer un mundo mejor. Ambos necesitan de amor y cuidado para crecer. Víctimas de la violencia y de la intolerancia no se encuentran con nosotros. Tenemos que vivan a través de esta planta. Este mundo necesita amor, respeto y tolerancia para fortalecer. Un mundo mejor es posible. Muchas gracias por su presencia. Gracias, señora. Nosotros hemos abusado de nuestros invitados y también hemos pedido que por favor nos den una bendición conjunta los 3. Así que les puedo invitar a que pasen acá, a Camilo Balzán, a José Miguel y a Nina,
y cada uno nos va a dar su bendición en esta noche. Y como dijo su madre, no se terminará esto hasta que usted no salude a alguien que usted no conozca en esta noche. Ay, pero hoy me quiere decir algo y hasta que ella no lo diga no podemos ir. Ven, María. Yo no sé, no te explico. ¿Qué tú quieres decir? Ella quiere decir que vivan felices. Gracias, Valeria. Ella es también del colectivo que religioso de mujeres. Así que le voy a pedir por favor a José Miguel, a la reverenda Yamina y a Carolina Mazá que pasen por aquí y nos den su bendición en esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a esta iglesia por tanta amabilidad y por tanta hospitalidad. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, Carlos. Dejo con ustedes la bendición que aparece en 2 de Corintios. Por lo demás, hermanos y hermanas, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Voy a decir la oración por la cual el omnipotente sea su nombre bendito. Ordenó al sumo sacerdote Aarón y a su descendencia para que bendijese a los hijos de la iglesia así. Y para perdona, venismereta, y a ver a la clava de Fabituneta, y se adonada, la belleza. Y excelente Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva a ti su rostro y te dé su Shalom, para que sobrepasa todo entendimiento. Shalom Aleinu Be'al Israel, y nuevamente la paz de Dios eterno sea sobre nosotros, sobre Israel, sobre Puerto Rico, sobre Palestina, sobre el mundo entero, y decir amén. Amén. Yo quisiera terminar con una súplica que el profeta le hacía a Dios cada vez que él salía de su casa y decía: oh Allah, oh Dios, coloca luz sobre mí, y coloca luz a mi derecha, y coloca luz a mi izquierda, y coloca luz frente a mí y detrás de mí,